Amigos de Santa Mónica Radio, nosotros continuamos aquí en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Y este segmento que tiene que ver con ese comentario, ese análisis, la educación, con la palabra del profesor Santiago Mejía Horna. Profesor es especialista pues en matemáticas, pero la matemática nos hace crear lógica y la lógica nos hace aterrizar, ¿no es cierto? Exactamente, se aplica a todas las ciencias de la lógica. ¿Cómo está, profesor Santiago? Sí, Jaime, buenos días. Buenos días, amables oyentes de Radio Santa Mónica. Damos inicio al Ritmo de la Mañana, continuamos con ello, en su segmento Autoeducándonos en Santa Mónica Radio, de hoy viernes 6 de junio del 2025, y siempre hablando del liderazgo de los líderes, las características fundamentales de los líderes que debe tener nuestra patria y también nuestras regiones. Los líderes son hasta cierto punto raros en la naturaleza humana. Los líderes nacen y no se hacen. Los líderes son carismáticos, dinámicos, son joviales, optimistas, poseen fortaleza, fuerza, solo existen en las cúspides de las organizaciones, controlan, manipulan, etcétera, etcétera. Antiguamente, creando las fuertes barreras de las clases sociales, hacían casi imposible que alguien se convirtiera en líder. Para muchas personas resultaba claro que el liderazgo se heredaba. Cuando se derrumbó la aristocracia, los líderes provenían de todos los estratos sociales. A través de las investigaciones sistemáticas, hemos podido comprobar que las principales capacidades y habilidades de un líder se pueden aprender demostrando que la educación, escuchen bien, demostrando que la educación es mucho más importante que el don natural, siempre y cuando la persona esté comprometida con el costo del cambio de hábitos y de incorporar nuevas conductas a su personalidad. Los líderes, como todos ustedes saben, son carismáticos. Es indiscutible que algunos seres humanos poseen un don de gente especial, son muy especiales, que los hace conquistar fácilmente la aceptación y la simpatía de los demás, sin que esto signifique una cualidad que posean todos los líderes, ya que algunos, en vez de atraer, inspiran miedo, inspiran temor. Esto sucede generalmente en los mandatarios de los países que siempre han sucedido en el poder. Podríamos citar, por ejemplo, algunos de nuestros líderes, por ejemplo, Indira Gandhi, Mao Zedong, Emiliano Zapata en México, Pancho Villa, John F. Kennedy, Juan Pablo II, Winston Churchill, Adolfo Hitler, en fin, etcétera, 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 una serie de líderes, líderes que los identifica el poder que tuvieron en su tiempo, ya sea de orden material o espiritual, ya sea de orden positivo o negativo. Nuestros líderes sindicales, por ejemplo, antiguamente o hace décadas atrás, en la CGTP, Central General de Trabajadores del Perú, en el SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores en Educación del Perú, en el FER, Federación de Estudiantes Revolucionarios, Jaime, ese tipo de líderes, que a veces ya no recordamos quiénes eran, tenían la facultad, tenían el poder, el carisma de llenar Plaza de Armas. La Plaza San Martín eran llenados por los líderes de la CGTP, por los líderes del SUTEP, por los líderes de la Federación de Estudiantes Revolucionarios. Yo recuerdo en esa época que cuando era estudiante en Cajamarca, un líder chotano, Luis Guerrero Figueroa, te llenaba la Plaza de Armas de Cajamarca. En Trujillo, un líder chotano, Lucio Sánchez Avendaño, llenaba la Plaza de Trujillo, las calles, y realmente pues hacían
mítines apoteósicos, y eso actualmente se han perdido. Ya no se habla de la CGTP en estos momentos que estamos en una crisis, no se habla tampoco del SUBTEC, que ha sido prácticamente dividido, tampoco, mucho menos, de la Federación de Estudiantes Revolucionarios del FER. ¿Verdad? Y profesor Santiago, lo que usted ha estructurado en base a esa figura de los líderes que necesitamos, las características fundamentales del liderazgo para que tengamos como referentes, lo que usted dice, pues los grandes oradores con conocimiento, con ideología, inclusive porque la ideología no la puedes dejar porque es tu formación política, no es, que siempre se aplica por el bien. Muchos de ellos han sido educados. Exactamente. Y algunos de ellos sí nacen con ese don. Y ojo. Que tan solo su presencia ya te... Pero ojo, los valores sí, fundamentales. Exacto. La honestidad. Parte fundamental, la honestidad. La inteligencia emocional, o sea, tienes que ser para convocar, pues, emotivo, estar ahí con las pilas puestas, como decimos, y también inspirar. La capacidad de inspirar, lo que usted decía, pues cualquiera no te puede convocar. Por supuesto. Y aquí hemos tenido, lo que dice usted, pues en el tiempo del 80, creo, ¿no? Sí, las décadas del 80 al 90, cuando ¿no? Yo era estudiante de la escuela normal, dirigentes del colegio dirigentes San Juan, mineros. ¿Qué minero hay hoy que nos diga, hable sobre los problemas, las perspectivas, el trabajo, la reivindicación que tiene estos sindicatos? Igual con la parte política, sí, ¿no? ¿Por qué desmerecer, por ejemplo, ahí en la Torre también llenaba las plazas? La plaza de Trujillo, ¿no? Víctor Raúl ahí en la Torre. Y el propio Alan García. Alan García, pero ¿qué tipo de líder era? Claro, pero vamos a... O sea, tenía una palabra de había valores allí. Había una palabra de convencimiento. Ya sus consecuencias ya es cuestión. Esa es la capacidad que tiene el líder, claro, pues. Porque el líder te convoca. ¿Qué dice la gente antes, profesor? Vamos a escuchar lo que dice. ¿Qué es lo que va a proponer? Hoy convoca a alguien, dice, va a decir lo mismo. Sí, dice lo mismo. O sea, lo que pasa es que los seguidores o los quienes quieren seguir esa secuencia de liderazgo no tienen, porque han perdido el valor. Exactamente. Han perdido la resiliencia. Porque hay que estar en las buenas y en las malas. Hay que meternos a los problemas, hay que conocerlos los problemas y solucionarlos juntos los problemas. No es identificar, hablar de los problemas, pero ¿qué tú? Eso no nos convence. Un líder debe tener los valores, la dignidad. Mira, el Papa Pablo II. Pablo II. El Papa de hoy nomás. Papa León XIV. Roberto. Mira, él recién lo elegían de Papa en Roma y mira cómo estaba el norte del Perú. Hoy, hermanos, se han reunido en Chiclayo, en Piura, en Trujillo, cualquier cantidad de gente. ¿Quién lo convocó? Él, sin saber que estaba convocando. Ese es el líder que prácticamente tiene esa fortaleza espiritual, tiene los valores, por eso es que tiene bastantes seguidores. Por supuesto. Es que ese ejemplo de personas necesitamos. Exacto. Para un país mejor, para un pueblo mejor. Para que se den los cambios. Mejor, ¿no? Y el liderazgo, pues, como usted dice, por ejemplo, hoy tenemos un Papa que hay mucha expectativa y la gente está pendiente. Están aperturando rutas en el nombre del Papa. ¿Por qué? Por el liderazgo que él tiene. Por el liderazgo que él tiene. Exacto. Santiago Mejía Horna aquí nos va haciendo reflexionar, mirando las características fundamentales que necesitamos en nuestros líderes, ¿no? Y sus diferentes aspectos. Nos ha mencionado nombres inclusive, pero ¿cómo podemos ir también inspirando, motivando para encontrar esos líderes en la sociedad? Sí. Habíamos hablado un poco de ello, ¿no? Ahora los líderes surgen por los seguidores que somos nosotros, Jaime, y buscamos cubrir ciertas necesidades y expectativas sin importar la calidad del líder. Todos los seres humanos somos seres necesitados, todos tenemos necesidades y buscamos la mejor manera de satisfacerlas. Tal es el caso, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Se daba el caso del emigrante del campo a la ciudad, en la que en esa época, ¿no? Se encuentra por primera vez con el teléfono, con la televisión, con la radio, y que ahora eso ya no se da. Ahora, por ejemplo, ya
tenemos los celulares, las redes, en fin, ya muy adelantado, todo lo tienen, ya no se da casi eso. Cada vez que nos encontramos insatisfechos, surgen problemas, por ejemplo, de salud, de educación, etcétera, etcétera, y buscamos quién lo resuelva, dando origen esto a los sindicatos, que a través de sus líderes buscan resolver estos problemas de sus agremiados. El ser humano se ha caracterizado por su constante evolución para vivir mejor, y esto nos ha dado una dinámica de superación. Es un hecho que todos deseamos en alguna forma ser mejores. El contenido espiritual del ser humano nos lleva a la búsqueda de valores de orden superior. Cada vez que identificamos a alguna persona que nos puede conducir a encontrar el significado de nuestras vidas, lo ubicamos como líder y lo seguimos. Muchos con cierto criterio y otros lo seguimos de repente en forma fanática, como siempre hemos visto y siempre ha ocurrido. Existen líderes, Jaime, que por su gran contenido ideológico transforman a sus seguidores en seres diferentes, como es el caso, por ejemplo, de Gandhi. Uh-huh. Gandhi convirtió a su gente en luchadores por la libertad, y a Gandhi le han seguido muchos, me parece que hasta los mismos sindicalistas. También tenemos, por ejemplo, a Jesucristo, que hizo de sus seguidores militantes de una nueva doctrina en su tiempo, y que hoy tiene miles, por no decir millones de seguidores. En nuestro sindicato tenemos a un Horacio Ceballos Gámez, que realmente fue un gran líder del Sindicato Único de Trabajadores en Educación del Perú, SUTEP, en las cuales miles de maestros hemos tenido la oportunidad de seguir. Y él tenía también seguidores, otros líderes, que desgraciadamente pues han quedado en el camino y tenían su negociado bajo la mesa con la patronal, y ahí termina todo. Poco o nada casi se ha conseguido. No podríamos decir nada, podríamos decir poco se ha conseguido en el ambiente educativo y en el ambiente del magisterio por nuestros líderes. Y lo poco que se ha conseguido, tal vez no tanto por los líderes, sino por la presión de los seguidores que realmente estaban en las calles y en las plazas luchando hasta conseguir sus objetivos, que en poquísima parte se ha podido conseguir, ¿no? Sí, hay cosas que aún todavía necesitan, vamos a decir, profundizar. Claro que pues los líderes no son cualquiera también, ¿no? Y líderes, quizás algunos dicen nacen, otros se hacen, pero dependerá de las personas que asuman este tipo de responsabilidades. Cuando alguien aparece pues en un gremio... ¿Tú has escuchado hablar en plaza pública a Horacio Ceballos Gámez? No. Jaime, las palabras que te mencionaba te conmovía el corazón de los maestros, y no solamente de los maestros, sino de la gente que estaba ahí en las plazas. Tenía la oportunidad de escucharlo en la Plaza Grande de Chiclayo. Uh-huh. Las profesoras lloraban, la gente lloraba cuando escuchaban, prácticamente que parecía que los problemas se solucionaban de hoy para mañana. Esa es la característica de los verdaderos líderes, que al final pues a veces se tuercen, o no sé qué pasa, cuál es el problema de los líderes. Y así otros líderes también, ¿no? Como decías, Víctor Aguilar de la Torre, también, ya que te dejaba pues atónito al escuchar sus palabras. El mismo Alan García. Uh-huh. Te quedabas prácticamente ahí helado al escuchar las palabras, te hacía creer. Lo que pasa es que toman en cuenta los sentimientos de las personas, ¿no? O sea, evalúas en el escenario donde te encuentras, porque el líder tiene que ver a quiénes se está dirigiendo. Aparte del carisma, tiene el aspecto psicológico que lo mantiene, pues, caracho, tiene un gran potencial. La psicología de masas que aplicaban ahí los líderes. Claro, ahí está el impacto de las palabras, pues. Exacto. Un mensaje, una frase, cómo va impregnando en la mente de quienes lo van escuchando, ¿no? Pero eso, más allá, también... Nos hubiese gustado que no se hubiesen torcido esos líderes. Para el bienestar de la mayoría.
Creo que es la mejor, bonita la palabra, ¿no? Exacto, sí. Para no, más decente. Recuerdo a un profesor, Víctor Rojas Cóndor, que incluso por estas circunstancias él escribió un poema, porque en cierto momento los líderes ronderos prácticamente andaban mal, y él escribió un poema, no se torció la ronda, más o menos, me parece que por ahí está el contenido. Fíjese cómo cuando nuestros líderes fallan, hay otros líderes que escriben justamente poemas para tratar de que se recompongan los líderes auténticos, ¿no? Sí, lo que pasa es que también las ideas que puedan surgir de cada uno de quienes pretenden o ya representan, no sean muy, como se dice, abstractas, ¿no? Tienen que estar vigentes, porque hoy la juventud, ¿qué quiere escuchar la juventud? La juventud quiere escuchar en ese ritmo, inclusive en el campo de la tecnología, ¿qué le puedes ofrecer, qué le puedes decir, ¿no? Para un mejor manejo, que la cultura va caminando en este sentido, incluso la industrialización, pues, o sea, todas esas cosas necesitamos un líder. Por eso es que a veces se escucha, no se escucha, sino que se percibe cómo es que no hay quien lidere acciones, incluso cuando hay problemas, o sea, no hay quien, como se dice, encabece, porque se ha perdido esa esencia, se ha perdido esa confianza. ¿Lo consideras a la señora Dina Boluarte líder? Bueno, no tengo una idea en estos momentos, pero lo que entiendo es que los líderes que decimos respeta los consejos, comparte las experiencias, vive las necesidades, se compromete a las situaciones mismas y puede desde allí levantar alguna alternativa, alguna solución para que también sea muestra de ejemplo, ¿no? Sí. Porque no puedes hacer acciones sin los ejemplos. Sí. Porque ahí en ella no hay liderazgo porque tiene el 97% de desaprobación. No tiene seguidores, ni uno. Muy bien, profesor Santiago, vamos terminando nuestro segmento, autoeducándonos. Jaime, de lo anterior se deriva que el líder gana y retiene su papel de líder únicamente si ante sus seguidores tiene la potencialidad de cubrir ciertas necesidades. Esas son las características fundamentales de un verdadero líder. Esas características fundamentales lo resumimos en 3: satisfacer necesidades, resolver problemas, dar ideología, línea social, con valores, con dignidad, honradez, etcétera, etcétera, que tanto necesitamos en nuestra patria. Con estas 3 cosas, reitero otra vez: satisfacer necesidades, resolver los problemas, dar ideología o dar línea social, riquísima en valores, con dignidad y honradez. Con esas 3 cosas prácticamente tendremos los líderes que tranquilamente pueden transformar a nuestra patria. Y aquí se tiene que, para cerrar profesor Santiago, con lo que usted manifiesta, también parte de la educación, ¿no? Ajá. De la educación y quienes son los instructores, quienes tienen a su cargo esa formación educativa, porque a veces vamos por cosas superficiales y no en el contenido, en lo propio, ¿no? Por ejemplo, cuando necesitamos hoy fortalecer el conocimiento de los alumnos, de las alumnas, y a veces más nos metemos en actividades que no está mal, ¿no? Pero cada cosa en su tiempo, ¿no? Por supuesto. En su momento, en su oportunidad. Bien, profesor Santiago, será hasta nuestro próximo programa. Así es, hasta el próximo viernes a las 9:30 de la mañana en su segmento Autoeducanos en Santa Mónica Radio. Muchas gracias.